Bien, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Siéntanse libres de poder hacer sus consultas vía chat o activando su micrófono. El día de hoy tenemos, bueno, van a ser tres sesiones en las cuales vamos a revisar un paquete normativo que está asociado a cómo identificar si es que estamos ante una parte relacionada o no. Vamos a ver cómo las empresas hoy en día reconocen una combinación de negocio, cómo es que se consolidan estados financieros, por qué es que las empresas, los grupos empresariales arman un paquete de estados financieros separados y un paquete de estados financieros consolidados, ¿no? Vamos a ver las diferentes casuísticas que nos da y nos exige las IFRS, ¿no? Como pueden apreciar, aquí tenemos un termómetro de control que a nivel cuantitativo nos va a permitir identificar si estamos ante una parte relacionada o no. ¿De acuerdo? Cuando una empresa X, por ejemplo acá he puesto Holding SA, invierte en otra empresa, y tiene una participación superior entre el 50% y el 100% de participación en otra empresa, se dice de que es una empresa subsidiaria, ¿de acuerdo? Y bajo esa metodología, bajo ese concepto, tendríamos que aplicar lo que nos dice tanto la NIF 3 como la NIF 10, ¿no? De combinación de negocios y consolidación. Ahora, si la inversión que hacemos está en el rango de 20 a 50%, se dice de que tenemos influencia significativa en esta otra empresa, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que aplicar las normas NIC 28 y la NIC 27, que justamente son las dos normas que vamos a revisar el día de hoy. ¿De acuerdo? Ahora, si nuestra inversión es del 50% y hay otra empresa que también tiene el 50%, entonces se dice que estamos ante un negocio conjunto, ¿no? Entonces, y hay un control conjunto en específico y aplicamos la NIF 11. NIF, bueno, sección 15 en el caso de NIF PYME, pero bueno, no estamos revisando las normas para pymes. Y si la inversión que hacemos en otra empresa es inferior al 20%, es decir, del 0 hasta, bueno, 0.1 hasta el 19.99%, se dice de que estamos ante una inversión pasiva. Y por lo tanto, aplicamos la norma internacional de información financiera número 9 de instrumentos financieros, ¿no? Entonces, desde el 20% hasta el 100% se dice de que estamos en partes relacionadas, en empresas relacionadas. Cuando hablamos de inversión pasiva, no existe una relación como tal, ¿no? Entonces, para graficar esto con lo que les he comentado, por ejemplo, acá tenemos Holding, presenta las siguientes inversiones en su estado de situación financiera en la empresa ABC y tiene una participación o una inversión del 60%, ¿no? Se dice que esta empresa ABC es una subsidiaria, ¿no? ¿Es una relacionada? La respuesta es sí, ¿no? Y si tuviésemos otra inversión en la empresa Pepito Sac, ¿no? Y nuestra participación es del 50%, estamos ante un negocio conjunto. Y también es una empresa relacionada. Otra inversión de, o sea, Rento SA. Tenemos una inversión del 25%, ¿no? Estamos ante una asociada, le llama la norma, asociada, ¿no? Entonces, 25% estamos entre este rango, ¿no? Entre amarillo y un poco verde. 20-25 es una asociada, ¿no? Y tenemos una influencia significativa en esta empresa. ¿Qué significa tener una influencia significativa? Básicamente de que la empresa probablemente, bueno, Holding SA, pues tiene el poder de decidir de alguna manera en alguna, no sé, la distribución de dividendos que se hace al cierre del año o invertir en una línea de negocio nueva o tal vez dejar de, pues, seguir invirtiendo en líneas de negocios ya actuales. Entonces, esa influencia significativa
Es de lo que nos habla la norma, ¿no? Entonces también es una empresa relacionada. Y si tenemos inversión en, a ver, ¿en qué? Mm, Dolo, Dolo SA, del 10%, ¿no? Esta es una inversión pasiva nada más, ¿no? Es decir, compramos 10% de las acciones de Dolo SA, solamente tenemos una inversión pasiva, ¿no? No tenemos ningún poder de decisión en esta empresa. ¿Y es relacionada? La respuesta es no, no es una empresa relacionada, ¿no? Estamos en esta parte, sección del 0 al 20%, es decir, estamos como que en la parte verde, ¿no? La friend zone, por decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas tres inversiones que hacemos en estas empresas, se aplica las normas que hemos comentado, ¿no? NIF 3, no, vamos a ponerlo por acá mejor. ¿Qué tipo de normas aplicaríamos en subsidiarias? NIF 3, bueno, que mejor lo ponemos acá. NIF 3 y NIF 10. Negocio conjunto en específico es NIF 11. Asociada es NIF 28 y NIF 27. Inversión pasiva, NIF 9. Y de manera transversal debemos aplicar tanto la NIF 12 como la NIF 24, ¿no? Son normas de revelaciones que también la vamos a tocar en la tercera sesión, ¿no? Que básicamente pues te exige qué tipo de revelaciones debe hacer como empresa cuando tienes este tipo de partes relacionadas. ¿De acuerdo? Ahora, lo que estamos comentando en este momento son puntos de vista o criterios cuantitativos, ¿no? A nivel porcentual, que es lo que esperaríamos en caso nosotros revisemos un estado de situación financiera de una empresa separado, por ejemplo, y veamos estas inversiones. Son criterios cuantitativos. Adicional a esto, a ver, acá tenemos criterios cuantitativos. Adicional a esto, también tenemos que evaluar criterios cualitativos, que vamos a ver con casos prácticos en qué momento debemos hacer esa evaluación, ¿no? En donde probablemente tengamos una una participación del 25% que podría indicar de que es una asociada, pero por criterios cualitativos, con solo tener un 25% ya lo convierte en subsidiaria, ¿no? O de tener una inversión supuestamente pasiva del 19%, puede catalogarse con criterios cualitativos como una asociada, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco de cuidado en ese aspecto, ¿no? En el momento de hacer esa evaluación o revisión de estos criterios, ¿no? Tenemos que evaluar, sí, criterios cuantitativos y luego los criterios cualitativos. ¿De acuerdo? Entonces, con esa introducción, vamos a revisar las dos normas que tenemos preparado el día de hoy. A ver, NIC 27. La NIC 27 nos habla, bueno, tiene como título estados financieros separados, ¿no? Supongamos el siguiente grupo empresarial, ¿no? Tenemos aquí una holding SA, voy a fijar esto, ¿no? Que tiene las siguientes inversiones. Tiene el 90% de participación en Rento SA. Esto lo convierte en una subsidiaria. Tiene el 80% de participación en Mentiro SA, que también vendría a ser su subsidiaria. Y Mentiro SA tiene una participación en Dudo SA del 90%. La norma indica de que existe una participación directa en holding sobre Mentiro SA, directa, es una participación directa.
¿no? El 80%. Pero, adicional a eso, Holding tiene una participación indirecta sobre Dudo S.A., ¿no? Sería el 80% del 90%. Un 72% de participación de manera indirecta. ¿De acuerdo? Luego, hay una participación sobre PECO S.A. del 30%, se lo convierte en una asociada. Y adicional a esto, PECO S.A. tiene una participación del 15% sobre Dudo S.A., ¿no? Esto es una inversión pasiva, aparentemente. Y adicional a eso, Holding S.A. tiene una participación del 50%, ¿no? Sobre Malo S.A. Este es un negocio conjunto. ¿De acuerdo? Y bueno, la otra empresa que tiene el otro 50% de Malo S.A. es la empresa ABC S.A. ¿Vale? Entonces, con esta suposición de este grupo empresarial, vamos a hacer el siguiente análisis. Lo que tenemos que evaluar es, aparentemente Holding, pues, bueno, no aparentemente, Holding es una controladora, ¿no? Es la controladora de todas estas empresas en las que ha invertido, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿debe presentar estados financieros consolidados? ¿No? ¿Por qué? Porque, a ver, controla, ¿cuáles son las empresas controladas? Renta S.A., por supuesto, porque tiene el 90%, ¿no? Decide qué se realiza o qué no se realiza en Renta S.A. Mentiro S.A. también, ¿no? Es una controlada de Holding S.A. Y Dudo S.A. también es una empresa controlada, pero de manera indirecta, ¿no? Entonces, todas estas son empresas controladas por Holding S.A. En las demás existe una participación, pero como asociada y negocio conjunto, ¿no? Cuando se arman estados financieros consolidados, la inversión que tenemos en las subsidiarias desaparece, ¿no? Y igual lo vamos a ver en breve revisando un par de estados financieros separados y consolidados, pero en un estado financiero separado sí figura la inversión en estas subsidiarias, pero a nivel consolidado no, se eliminan esas inversiones. Solamente quedan los activos o pasivos que asociadas a la participación que tenemos en esas empresas, pero la inversión en subsidiarias desaparece. ¿De acuerdo? Entonces, según lo que nos dicen las normas internacionales de información financiera, a ver, tenemos una pregunta. Es la misma empresa Dudo S.A. Sí, es la misma empresa. Sí, exacto. Tenemos acá una participación indirecta, sí, una participación indirecta del 72%, ¿no? Que lo convierte en una subsidiaria. Y adicionalmente, PQSA, que es una asociada, tiene una participación también sobre Dudo S.A., ¿no? Aparentemente aquí hay una inversión pasiva únicamente, pero aquí sí consolidas, ¿no? Porque vendría a ser su subsidiaria. Sí, efectivamente, Germán, hay dos empresas, Dudo S.A. aparece en dos frentes, ¿no? Entonces, regresamos. Según lo que nos dicen las IFRS, debe preparar la empresa holding estados financieros consolidados. La respuesta es sí, ¿no? Está obligada, según las IFRS, a preparar información financiera consolidada, ¿no? Debe preparar. Cuando decimos que debe preparar, porque existe la obligación de armar estados financieros consolidados. A ver, tenemos otras preguntas, Germán. Nos dice, buenas noches. Si hubiera un consorcio sin contabilidad independiente, bueno, el término consorcio no está definido en las IFRS, debería consolidarse. Puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a ver eso cuando veamos negocios conjuntos, porque hay operación conjunta y negocios conjuntos, ¿no? Son dos figuras distintas, ¿no? Vamos a revisar eso con mucho detalle en breve, Gerson, no te preocupes. Ya, bueno, no nos desviamos de aquí. Entonces, bajo las NIF, ¿debe prepararse información financiera consolidada? Sí. ¿Ok?
Ahora, ¿existe la obligación, según lo que nos dicen las IFRS, de preparar estados financieros separados? Es decir, preparar información financiera adicional que es separada, ¿no? Todavía no estamos revisando la teoría, pero en breve vamos a revisarlo. Les adelanto que, según lo que nos dice, igual en conjunto con la NIF 10, no existe, por normas NIF, la obligación de preparar estados financieros separados. ¿Ok? Consolidados, sí, sí o sí. Tiene que prepararse la información consolidada porque existe control sobre estas subsidiarias, tiene influencias significativas en esta asociada y tiene un negocio conjunto. ¿De acuerdo? Pero no está obligado a preparar información financiera separada, ¿no? ¿Quién obliga que la empresa pues prepare información financiera separada? Vamos a ver. ¿Qué nos dice el párrafo 2 y 3 de la norma NIC 27? ¿Quiénes deben preparar estados financieros separados? La norma no lo establece, ¿no? Lo que dice la norma es que serán las entidades controladoras, pueden decir voluntariamente, es decir, Holding S.A. puede decir de manera voluntaria, pero no existe la obligación de preparar información financiera separada, ¿no? De manera voluntaria. Y lo otro que nos dice la NIC 27 es de que las entidades controladoras pueden estar obligadas por regulaciones locales a preparar información financiera separada. En el caso peruano, pues la SMV, la Superintendencia de Mercados y Valores, exige a las empresas que cotizan en la bolsa que preparen información financiera separada, ¿no? Entonces aquí la NIC 27 da esa facultad a las regulaciones locales de que establezcan si existe la obligación o no de preparar información financiera separada. ¿De acuerdo? No lo exige las IFRS, ¿no? Y esto, bueno, lo vamos a ver más adelante cuando veamos igual NIC 28, pero en esencia es porque lo que les preocupa a las NIF es básicamente preparar información financiera consolidada, como que la información financiera separada no le presta mucha importancia y vamos a ver por qué, ¿no? Porque incluso te da varias políticas de cómo reconocer esas inversiones al costo, valor razonable o utilizando el método de participación patrimonial. Tú escoge, te dice la norma. ¿Por qué? Porque simplemente pues se deslinda y ¿no? Le importa la información financiera consolidada. No la separada, pero por o regulación local debemos prepararla. O las empresas, en el caso peruano, preparan su información financiera de manera separada. Separada y consolidada. A ver, tenemos otra consulta. Para tener control, necesariamente debe tener inversión de una empresa a otra empresa para consolidarse. Sí que todas tienen un gerente. A ver, si es que todas tienen un gerente en común. O sea, sí o sí, en estricto, debe tener inversión cuantitativa en la empresa. ¿De acuerdo? Porque eso nos va a decir cómo reconocer bajo el método de participación patrimonial, si es que la empresa distribuye o no dividendos, si es que hay utilidades, cómo se mueve el patrimonio, lo va a decir, nos va a decir cómo consolidar y presentar la información financiera. ¿De acuerdo? Y bueno, sí, va a depender mucho de lo que digan en específico los estatutos de la empresa para ver si existe o no existe control. ¿De acuerdo? Es muy importante el hecho de que revisemos cómo están los estatutos o lo que regula pues el actuar de la empresa. ¿No? ¿No? En el estatuto puede decir, oye, yo puedo poner una persona en el directorio, holding puede en esta asociada PECO SA puede tener la facultad de tener 2 personas de holding sentadas en el directorio de PECO SA. Y eso quizás le da pues control sobre la empresa y no solamente una influencia significativa, sino quizás el control. Si es que el directorio está conformado por 3 directores y 2 le pertenecen a holding, definitivamente pues de manera cualitativa pues hay un control, ¿no?
Entonces, ahí tenemos, hay varias variables, entre ellas lo que nos dice el estatuto o los acuerdos que se tengan a nivel contractual, ¿no? Entre empresas. Bien, entonces, acá vimos que no existe la obligación de preparar información financiera separada para Holding S.A. Ahora, Mentiro S.A., regresemos, Mentiro S.A. también es una empresa que controla a Dudo S.A., ¿no? Tiene una participación del 90%. Vamos a razonar a ver. Entonces, Mentiro S.A. es una controladora, sí. Debe presentar estados financieros consolidados, por supuesto. ¿Por qué? Porque controla a Dudo S.A. Entonces, igual. ¿Debe preparar estados financieros consolidados? Sí. ¿Debe preparar estados financieros separados? No está obligado, pero por regulación local puede que sí prepare, ¿no? Pero la obligación no existe. Entonces, ahora, Rento S.A. Rento S.A. no es una empresa controladora, ¿no? No es una empresa controladora, ¿no? Entonces, por lo tanto, si no es una empresa controladora, no va a preparar información financiera consolidada, ni tampoco información financiera separada. Va a preparar simplemente sus estados financieros de acuerdo a IFRS, pero no va a existir ni separado ni consolidado, porque no controla a nadie. ¿De acuerdo? No tiene subsidiarios. ¿Vale? Entonces, ahí hemos hecho la introducción. El objetivo, párrafo 1 de la NIC 27 nos dice cuál es el objetivo. Bueno, establecer los requerimientos de contabilización e información a revelar para tanto las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, ¿no? Cuando una entidad pues prepara estados financieros separados. Ya vimos que no existe la obligación, pero pueden preparar las empresas información financiera separada, siempre y cuando tenga el control sobre alguna, no sea una controladora. El alcance, ya vimos, la norma nos da algunas definiciones, estados financieros consolidados, separados, asociadas, subsidiarias, ¿no? El tema del control, cuando es una subsidiaria hay control, ¿no? Y los métodos de reconocimiento, entre ellos el método de participación. Vamos a verlo con ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de la norma según los párrafos 9 y 10? Nos dice, cuando una entidad elabora estados financieros separados, ¿no? Cuando elabora estados financieros separados, contabilizará las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, aplicando cualquiera de estos tres métodos. El costo, ¿no? El método de valor razonable con cambios en resultados o el método de participación patrimonial. Entonces, nos da carta abierta cuando preparemos estados financieros separados de utilizar cualquiera de estas tres políticas, ¿no? Ahora, mi recomendación para aquellas empresas controladoras, ¿no? Es decir, que tienen control sobre otras empresas, es que preparen o utilicen el método de participación patrimonial. Vamos a ver por qué. Básicamente, en resumen, el método de participación patrimonial basa tu inversión en tu subsidiaria, sociedad, negocio conjunto, va a aumentar o va a disminuir conforme se mueva el patrimonio de la empresa en la cual hemos invertido, ¿no? Si aumenta 100, va a aumentar con respecto al porcentaje de participación no sé, 50%, no, perdón, 60% de 100, 60. Si baja a 60, también 60. Entonces la norma nos da esa elección, ¿no? Entonces pueden existir estos escenarios, ¿no? Tenemos inversiones en asociadas, una entidad puede usar el método de participación, una entidad 2 el método del costo, una entidad 3 el método de costo. En asociadas, subsidiarias y negocios conjuntos podemos usar el método de participación patrimonial para todas, ¿no? O una entidad 2 puede usar método de costo para asociadas, participación patrimonial para subsidiarias y negocios conjuntos. O una entidad 3 puede usar el método de costo para asociadas, valor razonable para subsidiarias y método de participación patrimonial para negocio conjunto. Pueden existir cualquiera de estos tres tipos de elecciones, de tratamientos contables, ¿no? Entonces, para mí, mi sugerencia es que utilicen esto. ¿Por qué? Porque al momento de hacer
consolidación de estados financieros, se pide en estricto que se use el método de participación patrimonial. No acepta otra política, ¿no? El costo y valor razonable no lo acepta. Entonces, para no duplicar, por decir así, el trabajo, pues lo ideal es que se aplique de manera uniforme el método de participación patrimonial, ¿no? Bien, sigamos. A ver, entonces, ¿qué sucede cuando tenemos en una entidad inversiones en asociadas y aplicamos el método de participación patrimonial? Luego aplicamos en subsidiarias el método del costo y para negocios conjuntos el método de participación patrimonial. Sí, pues, o sea, podemos hacer esa elección. Lo único aquí sí tener cuidado de que es posible aplicar independientemente de alguna de estas dos políticas que hemos escogido, podemos aplicar la NIF 5, ¿no? Que nos dice, o sea, reclasificarla hacia activos no corrientes disponibles para la venta. Existe esa posibilidad, ¿no? De que una inversión medida al costo o bajo el método de participación, reclasificarla hacia activos no corrientes disponibles para la venta. Lo vamos a ver cuando veamos NIC 28 igual. Entonces, pero existe esa posibilidad, ¿no? Si usamos valor razonable, no existe esa posibilidad, ¿de acuerdo? Y también es muy importante de que se aplique sí o sí en alguno de estos dos métodos la NIC 36, ¿no? Evaluemos si existe o no deterioro de estas inversiones, ¿no? Entonces, ese es un cuidado que debemos tener. La aplicación de la NIF 5 cuando hacemos costo o método de participación, ¿no? Y la aplicación sí o sí de la NIF 36 que nos habla sobre indicio de deterioro, sobre las inversiones si existe o no un deterioro. Cuando utilizamos la política de valor razonable, pues no vamos a aplicar eh, si existe o no existe indicio de deterioro, ¿no? Por NIC 36. Un ejemplo de deterioro, bueno, tenemos una inversión en, a ver, somos holding, vamos a regresar arriba. Supongamos de que tenemos acá la inversión en Mentiro S.A., ¿no? El 80%. Tenemos el control del 80% de Mentiro S.A. Si esta empresa en la cual tenemos un 80% de participación viene obteniendo pérdidas de manera recurrente, ¿no? Nos da ese indicio de que nuestra inversión pues va en caída. Entonces, hasta ahí, según lo que nos dice NIC 36, primero tenemos que evaluar factores internos, factores externos, si existe o no indicio de deterioro. Y luego ya aplicar pues las fórmulas que nos da la norma NIC 36 para calcular cuánto sería ese deterioro, ¿no? Y de hecho, si una empresa va perdiendo, pues, de manera trimestral, anual, por importes significativos, pues es un claro indicio de deterioro. Y nuestra inversión, pues, se va a ver disminuida, ¿no? Ahí sí o sí tenemos que aplicar las reglas de 36. Bien. Entonces, párrafo 11 de la NIC 27, ¿no? Si en los estados financieros consolidados medimos las inversiones en negocios conjuntos y asociadas, ¿no? Y asociadas a valor razonable con cambios en resultados, pues se mantiene la misma política en los estados financieros separados, ¿no? Eso es lo que nos dice el párrafo 11. Si en los estados financieros consolidados medimos una subsidiaria a valor razonable con cambios en resultados, pues también se mantiene la misma política en los estados financieros separados. Es un poco de teoría, igual vamos en realidad a revisar esto con casos prácticos, no se preocupen. Cuando nosotros contabilizamos dividendos, hacemos una contabilización de dividendos que ya recibimos o que vamos a recibir, producto que la empresa le ha ido bien, a la empresa en la cual hemos invertido le ha ido bien,
¿no? Si nosotros lo medimos al costo, al BNR, pues obviamente vamos a reconocer un ingreso, ¿no? Se reconoce sí o sí un ingreso. Método de costo o valor razonable, sí o sí vamos a reconocer un ingreso de ese dividendo, por ese dividendo que entra a caja o es una cuenta por cobrar. Ahora, si usamos el método de participación patrimonial, no reconocemos un ingreso. Lo que hacemos es que se reduce nuestra inversión, ¿no? Porque estamos recibiendo los dividendos, ¿no? Entonces ahí la inversión que lo tenemos en el lado activo como controladora, ¿no? Se va a ver reducida, ¿no? Cuando exista una recepción de dividendos, ¿no? Bajo el método de participación patrimonial. Costo y valor razonable se reconoce ingresos. Es lo que nos dice el párrafo 12, lo vamos a ver igual con casos prácticos. Y aquí algunas revelaciones que, bueno, lo vamos a ver con más detalle más adelante. Ya, vamos a los casos. Vamos a los números. Caso 1. Voy a poner esto por aquí. Ya. Bien. No dice, Holding S.A. acude al notario y constituye la empresa Rento S.A., ¿no? Acá estamos constituyendo, Holding está constituyendo una empresa. El capital social de Rento S.A. asciende a 10 millones de dólares, ¿no? A cambio, Holding S.A. se hace con el 90% de las acciones. La participación es del 90%, ¿no? La fecha de constitución e inicio de operaciones de Rento S.A. es el 15 de febrero del año 2023. En el primer año de operaciones, Rento S.A. tuvo una utilidad de 1.400.000, ¿no? Esa es la utilidad que tuvo en el primer año. Y Rento S.A. ha declarado la distribución de dividendos de 50% de sus utilidades en 2023, recién en el año 2024, el 14 de febrero, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que preparar? Vamos a preparar qué registros contables debemos hacer al inicio, y los registros contables utilizando los tres métodos, ¿ok? Costo, participación patrimonial y valor razonable. Y el último vamos a ver cómo se mueve la inversión, ¿no? Cómo se mueve la inversión, tanto al cierre del 2023 como al 28 de febrero, porque hubo una distribución de dividendos el 14 de febrero, ¿no? Del año 24. Los tenemos prácticamente 2 años. Vamos a ver los tres métodos o políticas que puede utilizar la empresa cuando tiene una inversión. Entonces, al inicio, tienes una inversión en subsidiarias de 9 millones, ¿no? Que es el 90% de 10 millones, ¿no? Y sale de efectivo, ¿no? 9 millones. Esto es lo que sale de Holding S.A., ¿no? Que finalmente es quien constituye esta empresa. ¿De acuerdo? Ahora, pues, vamos a armar igual el movimiento. El movimiento está aquí, ¿no? Tenemos los movimientos del año 2023 y del año 2024 por 2 meses. Como vimos, hubo un aporte, ¿no? Acá fue, sí. Un aporte de capital de 10 millones, ¿no? Aporte de capital 10 millones entre el patrimonio. Y la utilidad del año fue de 1.400.000, ¿no? 1.400.000. Y aquí tenemos el saldo final. Este saldo final viene a ser el saldo inicial del año 24 y le restamos la distribución de dividendos que hubo, ¿no? Solamente se distribuyó el 50%, nos dice el ejercicio. 50% de las utilidades, ¿no? 700.000. Y así cierra el patrimonio, el movimiento patrimonial al cierre de febrero del 24. Entonces, con estos datos ya podemos armar. Vamos a ver cómo reconocería la empresa la medición posterior vendría a ser, ¿no? Aquí esto se llama la medición inicial, entonces. Medición inicial de la inversión, ¿no? A ver, ya, esta es la medición inicial.